Buenas tardes a todas, a todos. Hoy estoy aquí en una doble función, ¿no? Como rector de la Universidad de San Isidro y también como uno de aquellos que hace unos años fundamos la Asociación de Estudios en Relaciones Internacionales de la Argentina. En la previa del Zoom estábamos tratando de recordar el momento exacto del 2015 donde nos habíamos juntado por convocatoria de algunos de nuestros profes en la materia, como Pepe Paradiso y alguno más, un grupo de gente interesada en esta temática y que en esa reunión se planteó una divisoria de aguas entre quienes pensábamos que, y seguimos pensando, que las relaciones internacionales son susceptibles de ser pensadas en su marco categorial en forma situada, y concretamente en nuestro caso desde América Latina, y aquellos otros que pensaban que eso es absurdo. Porque las relaciones internacionales son esto. Y ya a partir de decir son, entramos en un equívoco. Como saben ustedes, el verbo ser solamente existe en las lenguas indoeuropeas. No existe en quechua, no existe en guaraní, no existe en chino, no existe en japonés, no existe en hebreo. El verbo que más se parece y que sí existe en distintas variantes en todas estas lenguas es estar haciendo. Y hablamos de relaciones internacionales. No es lo mismo pensarse como un ser, como una esencia, como una sustancia, que pensarse como una relación. Y no es lo mismo preguntar qué es una internación o qué es una nación, que pensar qué está siendo una nación. Si yo me pregunto qué es una nación, muy posiblemente asuma que si me vinculo con otras naciones voy a estar, por ejemplo, ejerciendo una suerte de merma de soberanía. Si en cambio yo me pregunto qué está siendo una nación, necesariamente voy a pensar la nación en relación con otras cosas. Por ejemplo, en relación con el imperio o en relación con aquel que pretenda introducir una capacidad hegemónica sobre mi propia determinación. Y en ese sentido voy a pensar, por ejemplo, que puedo hablar de nación mapuche si advierto que hay otra entidad que procura imponer su cultura, sus tradiciones sobre las mías. Pero también puedo hablar yo de nación argentina si advierto que hay otra entidad que pretende imponerse. Y también puedo pensar, por ejemplo, que como nación argentina, si yo quiero, por ejemplo, mantener incólume mi soberanía sobre el acuífero guaraní, sobre los muchos mal llamados recursos naturales y demás, no tengo más remedio que hacerlo junto con otras, en el en el entre con otras. Si yo pienso a Latinoamérica como una nación, seguramente en el siglo XIX la habré pensado para diferenciarnos primero de España, después de Inglaterra y en el siglo XX quizás de Estados Unidos y vaya a saber en el siglo XXI. No olvidemos, como ya explicaba Marcel Mauss, que son muy poquitas las guerras que hay entre naciones. Entre las naciones surge más bien espontáneamente la cooperación. En cambio, el conflicto y la violencia suele darse cuando hay un enfrentamiento entre imperios o entre una nación y un imperio. No es lo mismo entonces pensar qué está haciendo una nación que pensar qué es una nación. Del mismo modo que no es lo mismo pensar las relaciones internacionales a partir de asumir la importancia de la categoría de pueblo como dando fundamento a esto, que pensar las relaciones internacionales sin pueblo. Claro, pasa lo mismo. Si yo me pregunto qué es el pueblo, no voy a encontrar definición en esos términos, pero si me pregunto qué está haciendo el pueblo, entonces sí la voy a poder encontrar. En este sentido, es que claramente no es lo mismo pensar las relaciones internacionales en un esquema o en otro. Esto que lo pensábamos con Aérea en su momento, a partir sobre todo de la prédica del Papa Francisco en muchos de estos elementos, en la Fratelli Tutti es clarísima la importancia que él otorga a la categoría de relación, a la categoría del entre y a la categoría de nación, entendida en este sentido, así como a la categoría de pueblo, entendida también en el sentido de qué está siendo un pueblo y no qué es en una definición que solamente es susceptible de ser dada en las lenguas indoeuropeas. Entonces, con una visión universal, es que sale Aérea a decir las relaciones internacionales se declinan situadamente en cada caso.
La Universidad de San Isidro surge también con una fuerte vocación por encarnar el llamado de Francisco a escuchar el grito de los pobres y el grito de la tierra como un solo grito. No hay una cuestión ecológica por un lado y una cuestión de justicia social por otro. Y en este sentido, y dado que no se puede pensar la justicia ni la ecología en un contexto aislado, sino que necesariamente la tenemos que pensar globalmente. Es absurdo pensar que vamos a acabar con la corrupción mientras siga habiendo paraísos fiscales o no nos tomemos en serio la Tobin Tax. Entonces, frente a esto, es que surgió casi espontáneamente el vínculo entre la Universidad de San Isidro y la Asociación de Estudios en Relaciones Internacionales de la Argentina. Y cuando en este marco va surgiendo, en el caso de la Universidad de San Isidro, la Cátedra Saavedra Lamas, obviamente la cátedra tenía que ser el vínculo para generar la relación institucional que, si bien surge hoy en forma así manifiesta, ya de algún modo embrionariamente se venía gestando, y lo que hacemos hoy con esta actividad quizás sea poner de manifiesto lo que en un inicio supimos que estaba aconteciendo como en el final de Casablanca de Humphrey Bogart, ¿se acuerdan? Este es el inicio de una bella amistad. Pues bien, estamos entonces hoy participando todos de lo que es la puesta a la luz de ese inicio de una bella amistad entre la Universidad de San Isidro y la Asociación de Estudios en Relaciones Internacionales de la Argentina. Y entonces parece lógico que sea Mariana Altieri, quien ahora tome la palabra por ser precisamente a través de su coordinación de la Cátedra Saavedra Lamas el nexo natural entre las instituciones. Mariana, entonces, si querés, por favor. Muchísimas gracias, Enrique, por esta presentación, pero también y sobre todo por abrir la posibilidad de generar el espacio de la Cátedra Saavedra Lamas en la UCI. Mi presentación va a ser muy breve, simplemente para celebrar, como decía Enrique recién, el inicio de esta hermosa y larga amistad que estamos construyendo. El objetivo de la Cátedra Saavedra Lamas, cuando la pensamos y lo que estamos pensando desarrollar en adelante, que básicamente la estamos estrenando con esta actividad, tiene que ver con generar un espacio de intercambio, de reflexión, de formación y de pensamiento, en primer lugar, situado, como decía Enrique, pero también y sobre todo desde la geopolítica, que muchas veces nos cuesta pensar y unir lo que tiene que ver con la lógica de pensarnos desde Argentina y desde Latinoamérica en relación al mundo y hacerlo desde una concepción geopolítica. Hay una tradición geopolítica sudamericana, pero que muchas veces no es reconocida como tal o no se toma como tal, y ahí tenemos un arduo camino para recuperar a nuestros propios pensadores, para recuperar a aquellos que han pensado en términos geopolíticos también desde la acción, y también para ir encontrándole otras dimensiones a los análisis, y por eso es casi simbólico iniciar, digamos, que esta nuestra primera actividad sea con aérea, por un lado, y que sea sobre democracias en América Latina, por otro. Especialmente porque muchas veces tendemos a reflexionar sobre los procesos institucionales y sobre las democracias, sobre todo en la perspectiva que le estamos dando vinculado al electoral, por un lado desde las encuestas y por otro lado pensando siempre en los procesos más internos. Y a veces no ponemos de manifiesto, si bien en general las actividades se hacen de los procesos latinoamericanos, pero se habla de cada país en particular y no tanto en términos de la interrelación. Y ahí hay un montón de cuestiones para analizar, pero sobre todo hacer énfasis desde la cátedra en lo que tiene que ver con la zona de paz sudamericana y cómo la continuidad de los procesos democráticos y de una democracia donde el pueblo es un gran protagonista, y de eso por supuesto van a hablar los expositores que hemos convocado para esta actividad, esa zona de paz, que es uno de los grandes logros que hemos llevado adelante desde América Latina, no es algo dado, que a veces lo leemos como, bueno, sí, simplemente es un lugar en el mundo poco conflictivo, por ende es una zona de paz, sino por todo lo contrario, se ha construido de forma relacional. Hay una definición de cada una de las democracias de Sudamérica y de Latinoamérica también, de apostar por la construcción de un espacio que sea considerado una zona de paz y en sostenerla. Y esto en los últimos tiempos, con algunas cuestiones y procesos que se han dado y con algunas crisis institucionales, pudo verse en peligro, pero todavía se sostiene, y eso es uno de los grandes desafíos a reconstruir que tenemos como latinoamericanos
en lo que queda de los años por venir, por eso la importancia de estos espacios, la alegría de estar estrenando la cátedra con esta actividad, y simplemente mencionar, para no extendernos más, que también es interesante en términos del homenaje que definimos hacerle a Saavedra Lamas al elegirlo para que sea el nombre que tenga nuestra cátedra, que es un personaje tal vez no muy conocido, pero que claramente fue un luchador y propulsor de la paz, nuestro primer premio Nobel de la paz argentino y latinoamericano, y que abogaba justamente por la cooperación internacional y la coordinación de políticas, lo cual hay que rescatar en un mundo como el que tenemos hoy, donde la pandemia, si algo nos demostró, es la dificultad y los bajos incentivos del sistema y la estructura del sistema internacional para la coordinación de políticas. Y ahí volver a pensar, si queremos construir una política exterior autonómica, la única forma de hacerlo es en términos de autonomía relacional, construyendo con nuestros hermanos de la región. Así que sin más, para mí es un orgullo también ahora pasarle la palabra a Verónica Pérez Taffi, la presidenta de la Asociación Argentina de Relaciones Internacionales, AERIA, para que lleve adelante la moderación de este debate. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Mariana. La verdad que es una alegría compartir con todos y todas este espacio. Esto que recién, bueno, ya mencionaron tantas cosas. Digo, bueno, la idea de pueblo, la idea de interacción, desafíos, democracia, construcción de paz, autonomía, autonomía relacional. Y bueno, desde AERIA, hablo en nombre de todos los que conformamos AERIA, esta asociación. Bueno, nosotros desde el inicio, ¿sí?, desde que tuvimos la primera idea de la conformación de AERIA, hablamos de esta idea de la construcción de comunidad, ¿sí?, para aquellos que quisiéramos trabajar desde diferentes ámbitos en el ámbito de las relaciones internacionales, en el campo de las relaciones internacionales. Así que bueno, un placer poder moderar esta mesa, así que paso rápidamente a la presentación de quienes van a exponer. En primer lugar, voy a presentar a Dolores Gandulfo, que es la directora del Observatorio Electoral de la COPAL, de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Después de Dolores va a hablar Verónica Giordano. Verónica es directora de la maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires. Ay, ha sido una profesora mía que la adoro, se lo digo, se lo tengo que decir. Bueno, y con Dolores trabajo hace, no sé, Dolores como 20 años, no sé. Bueno, y también presentarles a Juan Manuel Carr, que es politólogo, es especialista en política internacional, es periodista también y se desempeña en Radio Nacional en el programa Fútbol Rock. Así que bueno, la idea es que bueno, tengamos algún respeto por los tiempos. La idea es que hablen, digamos, que expongan en 15 minutos. Y bueno, eso va a ser una primera ronda y la segunda va a ser una segunda ronda de preguntas, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos. Bueno, arranco. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que también un placer poder estar acá presente en diciembre hablando de democracia, que me parece tan necesario en este contexto regional que estamos viviendo. Y bueno, y también siendo parte, obviamente, de esta unión entre AERIA, entre la UCI y entre la cátedra, que también claramente marca un poco el horizonte, ¿no?, que pensamos quienes venimos de las relaciones internacionales con una visión de las teorías críticas, de pensar y de repensarnos desde América Latina, con categorías propias, con un regionalismo estratégico, con una idea que no nos impongan los alineamientos que tenemos que tener como región y que efectivamente promulguemos un proceso de integración donde veamos específicamente cuáles son nuestras realidades y efectivamente buscar una realidad que nos supere a todos. Y en esa línea un poco que es el marco que dieron a esta articulación institucional, me parece clave para pensar algo en la prepandemia, ¿no?, porque mucho vamos a hablar seguramente de este proceso, este año tan difícil y a la vez tan visibilizador de muchas desigualdades
presentes en nuestras sociedades y que quizás se hicieron más marco en este contexto de pandemia, y específicamente para meterme de lleno en los procesos electorales. Creo que cuando hablamos de democracia también tenemos que hacer una reconceptualización, ¿no?, de esta idea de la democracia liberal, de votar cada 2, 4 o 5 años de acuerdo a nuestro calendario electoral en cada uno de nuestros países, y pensar realmente la conceptualización de la democracia como una democracia representativa, participativa, donde podamos hacer uso y abuso de nuestra calidad de pueblo soberano y empoderarnos para poder definir políticas públicas, ¿no? Esto que ayer escuchaba, este planteo, ¿no?, releía una cita, no sé si vieron la película Al filo de la democracia, una película que habla sobre el proceso de impeachment en Brasil, y que hay una escena muy interesante que plantea que hay un empresario que cuando llega un presidente le pregunta ¿hace cuánto está? Y el empresario le dice, nosotros estamos acá siempre, los que cambian son ustedes, ¿no? Esta idea de los poderes fácticos que efectivamente son los que muchas veces promueven las políticas públicas a implementar. Y creo que cuando hablamos de democracia tenemos que entender esta idea de cómo generar acciones propositivas para que el pueblo pueda manifestarse. Y me parece que los que seguimos los procesos electorales, y en mi caso particularmente mucho desde la observación electoral, vemos que cada vez más los procesos electorales no se definen el día de la elección, sino durante todo un proceso anterior. Vimos cómo desde el Observatorio Electoral seguimos mucho la cuestión de la persecución política, pero principalmente la judicialización de los procesos electorales, cómo hay un enclave de normativa electoral que cambia y no es a través de los parlamentos y de las normativas, sino que es a través de fallos de organismos judiciales, muchos de ellos con competencia electoral, otros sin competencia electoral, y que van definiendo las reglas de juego, que en definitiva lo que hacen es traslucir cuál es la oferta electoral que el electorado puede votar, y no aquella oferta electoral que el electorado quiere votar, ¿no? Esta idea que ahora también está muy presente, sin ir más lejos, se aprobó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la ficha limpia. Digo, ¿dónde está en esto de la democracia y de la voluntad popular, quién es el que puede definir quiénes son las personas que pueden ser votadas, ¿no? Me parece que ahí hay una instancia que todavía nos cuesta entender que el electorado y el pueblo puede votar a quien considera que mejor lo representa. Y en ese sentido es donde vemos que, por ejemplo, este año, luego de un año pasado muy intenso, tengamos en cuenta que cuando hablamos de los procesos electorales en de los procesos de integración en la región, que mucho marcan luego los caminos de nuestras democracias, vemos que después de una primera década del siglo XXI muy fuerte, muy impulsora de derechos hacia la integración, derechos inclusivos y en definitiva un horizonte común, tuvimos una casi segunda parte de la segunda década con procesos de integración frustrados, con una idea de gobiernos neoconservadores, esta idea de reprimatizar nuestros sistemas económicos y al mismo tiempo generar una dependencia con los poderes fácticos y al mismo tiempo con los poderes centrales. Y en ese sentido se socavó muchísimo de lo que se había avanzado en materia del UNASUR, en materia de la CELAC, ni hablar del Parlasur. Y en ese sentido me parece que estamos en un momento de repensarnos también como región y ver hacia dónde queremos ir, ¿no? Y también en ese proceso de ver hacia dónde queremos ir es inevitable también ver qué no funcionó en aquel proceso tan pujante del proceso de integración, ¿no? En esa instancia de no llegar a institucionalizar demasiado procesos de integración que hoy serían muy fortalecedores, ¿no? Cuando veíamos el año pasado el golpe de Estado de Evo Morales en Bolivia, yo no podía dejar de pensar, porque justo estuve allí experimentándolo en vivo y en directo, cuando el golpe de Estado contra Zelaya en Honduras, todos los jefes de Estado del UNASUR fueron a Costa Rica y efectivamente tomaron acciones, también con el caso del golpe de Estado a Lugo en Paraguay, que el Mercosur suspendió a Paraguay, en el caso de también el golpe de Estado contra Evo en el 2008, que no se frustró efectivamente por el rol del UNASUR, y también contra Correa aquel golpe policial. Por lo tanto, vemos cómo
efectivamente la idea de los procesos de integración va mucho más allá de lo que quizás nos quieren hacer ver cuando solamente se discute si es efectivo un acuerdo con la Unión Europea o no. Me parece que muchas veces quieren hacernos creer que los procesos de integración sirven cuando digamos, cuando tiene una institucionalización muy fuerte desde lo económico, y me parece que desde lo simbólico y desde lo político es de donde los procesos de integración pueden generar los cambios culturales que la región necesita para empoderarse y para generar un regionalismo estratégico. Pero yo hacía referencia al golpe de Estado contra Evo Morales, a la revuelta en Chile, digamos, de la ciudadanía contra un modelo claramente exclusivo, digamos, de exclusión, y sin ir más lejos también, un proceso que hoy quizás este año lo vimos muy de frente, ¿no? En Argentina con el caso de Perú, pero que lo veíamos el año pasado con un proceso de disolución del Congreso, donde vemos efectivamente que hay un proceso de crisis institucional fuerte y de representación en la región, que bueno, nos llegó con todo eso a este año de pandemia, que para los procesos electorales fue un año muy complejo. Para que se den una idea, a nivel mundial había más de 65 procesos electorales en la región, más del 75% tuvo que cambiar ese calendario electoral, en muchos casos más de una vez, en muchos casos sin una fecha precisa, y ahí empezamos a desasnar lo cualitativo, ¿no? De esas postergaciones, porque uno puede entender que quizás la pandemia puede ser una excusa, y realmente se entiende que lo sea en procesos donde efectivamente se estaba dando un proceso de institucionalidad y efectivamente correr los márgenes de 2, 3 meses no cambiaba mucho, pero efectivamente cuando estamos hablando de crisis institucionales fuertes, como fue la dictadura en Bolivia, el correr las distintas fechas efectivamente generan mayor crisis y por lo que, y que es lo más importante, más pobreza, más violación de derechos humanos, y por lo tanto ahí creo que es donde tenemos que poner el foco cuando pensamos en estos procesos. Este año en la región se dieron, además del calendario electoral planteado, se dieron situaciones extraordinarias, no estaba planificado claramente unas elecciones en Perú este año, y sin embargo, a partir de, como les decía, la disolución del Congreso, se dio que en el mes de enero haya una elección para un nuevo Congreso, y vimos cómo esa situación llegó también durante todo el año a que haya más de 3 presidentes casi en término de 10 días. Y en ese sentido lo que yo creo que hay que repensar en el caso de Perú es el claro déficit de un sistema de partidos, ¿no? Esta idea que muchas veces nos quieren creer desde la antipolítica, que los partidos políticos son el mal de nuestras democracias. Claramente yo creo que las democracias se sostienen a través de los partidos políticos. Uno puede discutir si esos partidos políticos están o no interpretando las demandas, sobre todo de los jóvenes en este contexto, pero uno no puede ir en contra de la idea de que los partidos políticos son la clave para fortalecer el sistema democrático. Y me parece que cuando vemos, por ejemplo, yo tuve la posibilidad en el mes de enero de estar en Perú en el proceso electoral, y vemos que hay más de 20 partidos y que el partido que más votos saca un 12%, y cuando vemos que, por ejemplo, los congresales que han sido electos eran congresales que quizás no habían tenido más de 5.000 votos y habían sido electos ahora presidentes, me parece que ahí hay una idea de, bueno, de efectivamente que lo que está pasando en Perú hace mucho tiempo es esta idea de penetración del sistema financiero y de los grandes sectores económicos a los partidos políticos, con un Congreso que, para que se den una idea, en el día de hoy tiene más del 70% de empresarios como congresales, ¿no? Entonces, creo que cuando pensamos en criticar a los partidos políticos, me parece que también hay que reconceptualizarlos y ver efectivamente qué queremos de esos partidos políticos, pero no pensar que la solución a la crisis de la representación está internalizada en la eliminación de los partidos políticos como agentes de representación. Yo les decía en el caso de Perú, que eran unas elecciones extraordinarias, y sin lugar a dudas Chile también fue un proceso que no estaba en el proceso, en el calendario, ¿no? Este contexto de la constituyente, pero que efectivamente dio cuentas de la necesidad de la ciudadanía y de la imposibilidad de un gobierno de derecha de desoírla frente a una crisis tan fuerte.
Y me parece que más allá de pensar en clave de gobierno-oposición en Chile, me parece que también hay que pensar cuál va a ser el rol o la interpretación que el progresismo y la izquierda chilena hagan de todo este proceso, ¿no? Me parece que no hubo ni vencedores ni vencidos, ¿no? Desde el punto de vista de los partidos políticos en Chile con la victoria del apruebo. Al contrario, me parece que la victoria del apruebo más la idea de una constituyente de elección popular y no una constituyente mixta que incorporaba a ciertos sectores de hoy en el Congreso, me parece que dan cuenta que la voluntad popular fue en contra de la clase política actual, y me parece que el gran desafío de cara no solo a las elecciones de los constituyentes para la redacción de la Constitución, que además me parece que va a ser muy simbólica, ¿no? La primera Constitución paritaria que se escriba, me parece que va a ser de cara ya a noviembre bueno, ver cuál es la estrategia real del progresismo en Chile para repensarse en el proceso electoral. Y después tuvimos en algunos procesos que claramente eran necesarios hacerlos en un contexto que quizás uno puede evaluar efectivamente el nivel de participación, el nivel de la pandemia en ese momento, que fue el caso de República Dominicana, que ahí creo que hubo un acuerdo muy interesante de los partidos políticos, y eso creo que es la gran clave para pensar estas elecciones en pandemia, que haya una fuerte articulación no solo de los órganos electorales, proponiendo protocolos y dando muchísima información a la ciudadanía para que pueda, sin perder su derecho a voto, ir también en calidad sana a votar y no tener miedo al contagio, que fue el caso de República Dominicana, donde las fuerzas políticas acordaron realizarlo en el 5 de julio, que era una fecha donde efectivamente había mucha todavía, digamos, un alto contagio en República Dominicana, pero se pudo realizar. Y creo que obviamente el caso de Uruguay es quizás el más emblemático en materia de éxito de la elección, teniendo en cuenta que era un país donde no había actuado fuertemente la pandemia, no había tantos contagios. Yo quiero ahí hacer un paréntesis en la cuestión electoral, donde efectivamente fue una elección que se dio con un casi 85% de participación, por lo tanto me parece que eso es el gran resultado positivo, ¿no? No solamente que se hagan las elecciones, sino que la ciudadanía pueda participar libremente y con mucha fervor para poder votar. Yo creo que el caso de Uruguay también nos tiene que replantear. Yo leía un articulito que escribió Juan Manuel el otro día dando legado a Tabaré, y me parece que ahí también cuando hablamos de Uruguay, y este año que desde la Argentina hablamos mucho de Uruguay, me parece que hay que reivindicar mucho, ¿no?, lo que hizo el Frente Amplio, porque pareciera acá por los medios de comunicación que fue la calle Pou el gran gestor de la pandemia en Uruguay, y la verdad que hasta uno leyendo artículos de la CEPAL plantea que efectivamente el éxito de la gestión de la pandemia en Uruguay tuvo que ver con las capacidades instaladas, con las instituciones, y eso fue el fruto de 15 años del Frente Amplio. Entonces, también ahí me parece que con todo lo que efectivamente el Frente Amplio tiene que repensarse de cara a sobre todo un recambio generacional para el próximo proceso electoral, me parece que sí fue clave una gestión muy fuerte en materia también de nacionalización de empresas públicas, en este contexto donde se está pensando en la privatización de Antel. Efectivamente pensar cuáles han sido los logros sobre todo de un modelo, me parece, el uruguayo, de una solidez del sistema de partidos, y vuelvo, ¿no?, a esto que criticaba de Perú y que efectivamente muestra la solidez en el caso uruguayo. Luego, ¿sí? Último minuto. Dale, bueno, entonces me meto de lleno en el caso que más me interesa, pero bueno, igual seguramente vamos a tener más tiempo. El caso de Bolivia, ¿no? Yo creo que el caso de Bolivia en la región rompió con un montón de paradigmas, ¿no? Rompió con un montón de paradigmas en el sentido de pensar que claramente el neoliberalismo no consigue, ¿no?, fortalecerse en las gestiones, efectivamente donde el pueblo pudo sobrevivir a una dictadura, pudo organizarse, que eso es lo más difícil, ¿no?, frente a un golpe de Estado, frente al exilio,
frente a un montón de crisis internas. Yo me acuerdo en agosto cuando hablábamos del proceso electoral que íbamos a observar en octubre, había una fuerte crisis entre las distintas fuerzas dentro del MAS, de si había elecciones, si no había elecciones. Lo más difícil fue consolidar la fecha electoral, algo que parece ahora tan simple que haya una fecha electoral, fue lo más difícil de consolidar, pero efectivamente mostró eso, que hubo mucha convicción, que hubo efectivamente esta idea de que el neoliberalismo no puede romper la estructura cultural, ¿no? Esta idea de pensar que claramente los derechos adquiridos son defendidos. Yo contaba siempre el relato que cuando llegué allá a Bolivia, cuando circulaba, ¿no? Por ahí por la calle, por la plaza principal, había un cartel que decía "el silencio es salud". Y era algo que me pareció muy loco, ¿no? Porque yo estaba en un momento en la plaza, había 3 manifestaciones y uno no escuchaba un ruido. Y efectivamente recordaba luego que había sido, me hacían recordar colegas, que había sido uno de los lemas también de la dictadura militar aquí en Argentina. Yo nací en democracia, así que no viví esa experiencia, pero me lo recordaba y yo decía, wow, ¿no? ¿Cómo se exportan modelos? Y sin embargo, cuando terminó el proceso electoral, un proceso electoral muy complejo, y volví a Argentina, pensaba, ¿no? Bueno, ¿cómo de ese proceso de dictadura se salió en un año? Algo que cuando uno piensa la cantidad de violaciones de derechos humanos que hubo en este año, uno parecería que está minimizando, ¿no? Al decir, bueno, solo duró un año, pero sin embargo es tan significativo que haya durado un año, que se haya podido salir de una dictadura por la vía electoral y con una victoria tan contundente. Yo recordaba también una senadora ahí de Cochabamba, actual senadora de Cochabamba, que fue ultrajada durante la dictadura militar y que hoy es senadora, y digo, bueno, efectivamente me parece que el lema de los pueblos siempre vencen está muy significativamente referenciado en Bolivia, y es lo que me parece que tenemos que pensar a la hora de proyectar nuestro futuro como región. Tenemos de frente Ecuador, tenemos un Brasil que luego del proceso electoral de medio término de las municipales ha demostrado que hay una nueva reconfiguración política, que efectivamente no es a partir quizás del PT, de su fortaleza, pero sí de sectores progresistas que han claramente reconstruido su liderazgo. Y efectivamente lo que más me parece significativo en el caso de Brasil, y no para ir a Estados Unidos, que no me voy a meter, es que realmente este concepto de que el discurso antipolítica está impreso en la región y logra victorias, me parece que se empieza a desdibujar, y tenemos que promover que los partidos políticos sigan siendo el canal de institucionalización de la democracia, pero obviamente con una autocrítica y un replanteo de cuáles son aquellas demandas de la ciudadanía que tienen que ser naturalmente canalizadas. Así que bueno, hasta ahí dejo porque sé que estoy excedida de los tiempos. Está pasada, sí. Gracias. Gracias. Gracias, Loli. Bueno, antes de seguir con Verónica Giordano, les recuerdo a los que están escuchando, no solamente agradecerles por estar con nosotros hoy, sino que pueden volcar sus preguntas en el chat. Entonces, bueno, para la segunda ronda podemos juntar algunas preguntas para los expositores. Así que bueno, Verónica, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes para todos, para todas. Voy a trazar un mapa de las derechas en América Latina, un poco quizás retomando la intervención de Dolores, pero para señalar algunos elementos que creo yo pueden ser relevantes para mirar estos procesos electorales que describió tan detalladamente Dolores en una perspectiva histórica. Retomando los dichos del comienzo, una de las características del pensamiento latinoamericano, del pensamiento crítico latinoamericano,
una de las características más notables de pensar a América Latina desde América Latina es incorporar la perspectiva histórica. Siempre reitero en mis intervenciones cuando hago referencia a esto, que las ciencias sociales latinoamericanas se institucionalizaron en una instancia en la que predominaba el paradigma estructural funcionalista, y que en el afán de estas ciencias sociales latinoamericanas de marcarse en ese territorio, en ese terreno, necesitaban explicar el porqué del desvío de ese modelo estructural funcionalista. Y para explicar el desvío había que llamar a la historia justamente, porque en la estructura de origen colonial es donde se encontraban las explicaciones de por qué América Latina no seguía el patrón de modernización que desde las miradas mainstream o hegemónicas en el hemisferio norte se marcaban como la pauta, entre comillas, normal. Entonces, es muy relevante para los latinoamericanistas, las latinoamericanistas, adoptar esta mirada histórica y en esa perspectiva levantar aquellos elementos de los procesos, en este caso los procesos electorales de mediano recientes, con una mirada de mediano plazo, que son relevantes no solo para entender características del presente, sino también para vislumbrar algunos puntos de tensión que pueden aparecer en el futuro inmediato. Habitualmente desde la ciencia política, cuando se mira este mapa electoral del giro a la derecha en América Latina del siglo XXI, se hace referencia a las derechas en el gobierno y a las derechas en la oposición. Esta es una caracterización del campo político que es muy propio de la ciencia política, pero como decía Dolores antes, es necesario prestar atención también a esos procesos de construcción que Gramsci llamó de hegemonía, que son los que permiten entender los procesos culturales, los procesos de creación de sentido común fundamentalmente, que aglutinan a los grupos humanos en un polo del espectro político o en otro. Entonces, en este mapa de las derechas en América Latina, además de distinguir entre las derechas en el gobierno y las derechas en la oposición, me parece relevante también marcar otra línea de análisis, otra línea de corte, que es la vía de acceso de estos gobiernos de derecha, que fueron o por la vía del golpe de Estado, como ya ilustró en algunos casos la colega anterior, o que fueron procesos electorales. Y dentro de estos procesos electorales se distinguen aquellos que tienen a las derechas en el gobierno por ímpetu, digamos, por haber haberse erigido como las fuerzas opositoras al progresismo en el gobierno, o aquellos otros países donde las derechas aparecen como un elemento de continuidad, ¿no? en las tradiciones políticas de esos países. Estoy pensando en Colombia, estoy pensando en Guatemala, estoy pensando en Perú, a diferencia de esos otros procesos electorales, como los de Argentina, el proceso en Chile, que las derechas llegan al gobierno, Piñera, Macri, por la vía electoral. Si bien en el caso de Argentina, por un escasísimo margen de votos, lo cierto es que se imponen por la vía electoral. A diferencia de Honduras, Paraguay, Brasil y más recientemente Bolivia, donde las derechas se consolidan en el Estado, en el gobierno, a partir de golpes de Estado.
en estas derechas, que yo las nombro en plural, hay un elemento común, que es su vinculación en algunos puntos del imaginario político-cultural con las derechas de las dictaduras de los años 70, las dictaduras de las Fuerzas Armadas Cívico-Militares. Esas derechas, en los años 80, en los momentos de la transición a la democracia, en los momentos de la crisis de la deuda, decidieron hacer una opción pragmática por la democracia instrumental, y abandonar sus apoyos a formatos excesivamente estatalistas, o de estados considerados fuertes, que eran la apuesta, digamos, de estos gobiernos cívico-militares, y en esa opción pragmática por la democracia fueron calificadas como la nueva derecha. La novedad que traían entonces era que esta opción por la democracia instrumental. Hay una reminiscencia conceptual con la New Right en Estados Unidos y la Nouvelle Droite en Francia, pero, y que tuvo que ver este antecedente conceptual en los desarrollos que hubo sobre la nueva derecha en los años 80 en los textos de América Latina sobre esta cuestión, pero en general se abordaron estos procesos electorales con, digamos, en general no, las miradas más interesantes de estos procesos electorales son aquellas que filian estos procesos políticos con el proceso histórico de las dictaduras, la crisis de la deuda y el viraje de estos grupos políticos y empresarios por viraje hacia formatos democráticos. Ahí el año 1989 me parece un año clave. Están disponibles en YouTube los debates presidenciales de Chile de 1989 y de Brasil de 1989 entre Collor de Mello y Lula, debates presidenciales televisados que son interesantísimos como documento histórico para ver cuáles eran los elementos políticos, culturales, cuál era la idea de ciudadanía, de pueblo, elementos que ya se mencionaron en esta mesa hoy, y que aparecen condensados de manera muy clara en estos debates, y que permiten caracterizar a esa primera experiencia de las derechas, entre comillas, democráticas en la historia reciente de América Latina. La expresión nueva derecha volvió a estar sobre el tapete a partir de 2008, fundamentalmente por dos elementos: las movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales en Bolivia y la crisis llamada del campo en Argentina, ambas situaciones en 2008. El grupo de intelectuales Carta Abierta publicó una nota en página 12, un documento que se llamaba justamente La Nueva Derecha, en ese mismo año 2008, donde señalaba un elemento que es el que caracteriza a las derechas, que es presentarse como antipolíticas y contra toda ampliación de derechos que pueda generar niveles de igualdad entre la población. A partir de ese momento aparecieron una sucesión de golpes de Estado, en 2009 en Honduras, en 2012 en Paraguay, en 2015 en Brasil y finalmente en 2019 en Bolivia. Me gustaría detenerme en algunos elementos de estos golpes de Estado para poder entender también algunas líneas de continuidad entre esos años, entre esa caracterización de las alianzas de poder de los años 70 y este presente más reciente de giro a la derecha. Tiende a decirse que estos golpes de Estado son golpes de Estado de nuevo tipo, y entre una de las características que se señala es la ausencia de el rol protagónico de las Fuerzas Armadas y una opción
más por lo que se denomina ahora lawfare. Sin embargo, el caso de Honduras pone bien a las claras que las Fuerzas Armadas tienen un rol protagónico en estos procesos, quizás en algunos países menos que en otros, pero en Honduras sin duda tuvo un papel preponderante. El caso de Paraguay, el golpe del Paraguay, nos muestra que en estos golpes de Estado de nuevo tipo hay una fuerte filiación con estos años 60 y 70, y el caso de Paraguay lo que trae como prístinamente en esta referencia que estoy haciendo es la vinculación de Marito Abdo con el estronismo, ¿no? Hijo de Mario Abdo, secretario privado de Alfredo Stroessner. En el caso de Brasil, me parece que una de las pautas que podemos señalar es, en el golpe de Estado, es la inscripción de estos golpes en pautas de larga duración. Si en Paraguay y en Honduras se inscribían en sistemas políticos bipartidistas, en el caso y estos golpes de algún modo reproducían ese bipartidismo, en el caso de Brasil, el golpe se inscribió en la tradición de alianzas, ¿no? Hay un autor que llama al Brasil o país das alianzas, porque justamente desde 1889 en adelante la característica del sistema político brasileño es esta, ¿no? Y en este caso, también me gustaría señalar un elemento que aparece como novedad, pero que en rigor, cuando uno mira los años 20, los años 30, no lo es tal, que es la capacidad de movilización social que tienen las derechas. Bolsonaro demostró aglutinar y sostener una capacidad de movilización social que había iniciado antes, en 2007, movilizaciones a favor de consignas derechistas, y otro elemento que aparece, que es el manejo de las redes sociales. Se repitió mucho esto de que las nuevas derechas hacen un uso innovador de las redes sociales, de los medios de comunicación para reproducirse en el poder. Y esto también quisiera ponerlo en términos relativos, porque justamente una de las características de los sectores conservadores o de las derechas en América Latina es su vinculación con los medios de comunicación. Y en este caso el formato de los medios de comunicación está más atravesado por Twitter, Facebook en todo caso, pero no deja de ser el espacio predilecto de comunicación de las derechas, de los sectores conservadores históricamente en América Latina. El golpe de Bolivia finalmente me parece que trae un elemento que todavía creo debe ser mejor o más profundamente explorado, que es la figura de una mujer al frente de un golpe de Estado. El vínculo entre mujeres, participación política de las mujeres y derechas, es un vínculo que está muy poco estudiado, que escasamente estudiado, que yo considero que deberíamos ahondar aún más en esos vínculos, porque efectivamente en algunos casos las mujeres de las derechas se están apropiando de las agendas de género impulsadas históricamente por los sectores progresistas, por la militancia feminista, y esto es un fenómeno que me parece hay que prestarle especial atención. No sé cómo voy de tiempo, Vero, ¿me podrías decir cuánto me queda? Ya estás. Ya estoy. Ya estás. Bueno, entonces corto acá, y me faltaba hablar todavía de todos los procesos electorales que llegaron al poder por la vía de elecciones, pero lo dejo acá y en todo caso en las preguntas podemos ampliar, y seguramente Juan vaya a retomar también en la misma línea de Dolores y de lo que lo planteé yo, así que bueno, estará dicho de todos modos. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, Juan Manuel. Hola. Te escuchamos. Bueno, sí. No,
No, primero agradecimientos por la invitación, ¿no? A Aérea, a la UCI, a la Cátedra Saavedra Lamas, qué nombre que eligieron, qué nombre y apellido, a Alejo, a Marian, a Del Percio, bueno, a vos, Verónica, a Dolores, a quien conozco por Copal, y a Verónica, que soy directora de la maestría que hice y donde investigué el origen, ¿no? de UNASUR, los inicios de UNASUR, que parecía que se convertía en una integración autónoma, que tuvo sus idas y vueltas, que ahora vuelve de alguna forma. Bueno, me parece una óptima actividad en un año tan complejo como este, ¿no? Año 2020, donde hicimos 200.000 actividades, tuvimos una agenda hipercargada, pero me parece que faltaron encuentros de este tipo, por ahí más transversales, menos del minuto a minuto. Así que saludo la iniciativa. Quería empezar analizando un poco las movilizaciones del año pasado. En América Latina hubo movilizaciones que impugnaron a diferentes gobiernos, algunos desde el periodismo. Yo me muevo en las dos agendas, ¿no? Pero desde el periodismo se habló mucho de Primavera Latinoamericana, creo que es un título que fue apresurado, pero que significó algo. ¿Por qué? Porque hubo en Chile movilizaciones importantes, fuertes contra Piñera y los carabineros, esa famosa frase, no son 30 pesos, son 30 años. En Bolivia contra Yanine Áñez y las Fuerzas Armadas, después del golpe de Estado contra Evo Morales. En Colombia, movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque, contra el ESMAD, contra los crímenes a los defensores de derechos humanos. Y hay que decir que en la Argentina esa disputa se venía dando desde la llegada del macrismo, ¿no? Es decir, las calles en Argentina, por ahí a diferencia de América Latina, habían estado en 2016, en 2017, en 2018, y hubo en el 19 una canalización electoral con la unidad del peronismo, del justicialismo. Ahí vuelvo a lo que decía Dolores de los partidos importantes en América Latina. El peronismo, el justicialismo, es imbatible electoralmente cuando tiene a sus diferentes sectores alineados detrás de una estrategia común, como fue la salida de Mauricio Macri. Así se forma el Frente de Todos, una coalición cuyo horizonte era ese, ¿no? Básicamente decir, no podemos tener 4 años más de gobierno macrista. Creo evidentemente que lo que no esperaba el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como no esperaba absolutamente nadie, era la pandemia, su extensión temporal, la destrucción económica que provocó a escala global. Entonces a Argentina se le sumó esto que se menciona, ¿no? El deterioro económico del macrismo, una devastación posterior, imprevisible, inconmensurable, que estamos viendo a esta altura. Entonces, las movilizaciones del 2019 son en todos estos casos impugnaciones callejeras de carácter antineoliberal, diría, que fueron configurando un escenario político y social que tuvo en casi todos estos casos implicancias electorales. Y ahí voy a las elecciones de este año. Si tuviera yo que elegir un momento electoral del 2020, me parece que sin duda es el triunfo del movimiento del socialismo en Bolivia, un triunfo subproducto de varios elementos, de una condena social al gobierno de facto de Yanine Áñez. Está bueno esto que mencionaba Verónica, analizar el papel de Áñez, ¿no? Frente al gobierno, de una condena económica a su administración. En Bolivia se volvió a hablar de hambre, y una de las primeras medidas del gobierno de Arce es precisamente un bono contra el hambre, lo cual nos dice mucho de la situación en la que está Bolivia y a la cual llega el nuevo gobierno. Y la constatación, para mí este es el otro elemento, la constatación de que no había existido fraude electoral en Bolivia durante el año 2019, es decir, en las elecciones que ganó Evo Morales además. Y en ese punto quiero ser claro, este es uno de los procesos políticos que yo más conozco, porque seguí primero de cerca el exilio de varios dirigentes del MAS en Bolivia. Me parece que hay que ser muy categórico en esto, que el accionar de la Organización de Estados Americanos, la OEA, validó un golpe de Estado, la implementación de un gobierno de facto autoproclamado, sin quórum en el Parlamento,
que desplegó además dos masacres que están siendo investigadas, que siguen siendo investigadas, la de Sencata y la de Sacaba. Hubo cientos de dirigentes, y cuando digo cientos estoy dando cifras, no estoy inflando, no estoy especulando, cientos de dirigentes que tuvieron que exiliarse de Bolivia porque eran perseguidos, y cuando se votó, es decir, cuando las condiciones lo dieron, y hubo ahí esa incertidumbre sobre las fechas que mencionaba Dolores, cuando se votó el pueblo boliviano ordenó la situación. El orden no llegó del gobierno, que era un gobierno de facto, sino que llegó desde el propio pueblo, que acrecentó la votación del movimiento al socialismo, que ahora debate las candidaturas para las subnacionales. Subnacionales son elecciones de gobernadores y alcaldes que se van a dar en marzo próximo. Y de hecho tenemos la noticia de que la jueza Claudia Castro anula y archiva la causa contra Evo Morales y Álvaro García Linera por presunto fraude electoral. Una causa que había abierto Carlos Mesa, una denuncia de Carlos Mesa a inicios de este año. Me parece que este dato, el de la causa anulada y archivada, es clave para desarmar esta argumentación del fraude, que no tenía consistencia, y que además hay un dato, y Dolores por ahí como observadora o miembro de un proceso que estudia elecciones, o de un organismo, mejor dicho, que estudia elecciones, se hizo un comparativo de las 100 escuelas donde el MAS mejor le fue en 2019 y las 100 escuelas donde mejor le fue en el 2020, escuelas que la OEA manifestó como sospechosas en el informe, y en ese comparativo, en el año 2020, el movimiento al socialismo termina sacando aún más. Digo, esto son estudios públicos. Chile. En Chile se abre una situación muy interesante. Se vota masivamente avanzar en una nueva constitución, con todas las posibilidades que ello implica en términos de ampliación de derechos. Se intenta dejar atrás a la constitución de Augusto Pinochet, con un proceso además que como se mencionó, será paritario. Y acá viene esto de quién ganó, ¿no? Evidentemente, el propio Lavín, por ejemplo, de la UDI, llamó a votar por el sí, lo que demuestra la extensión ideológica, creo, en la legitimidad del bloque que impulsó la constituyente, que va desde Jadwe, que es del Partido Comunista, a Lavín, que es de la UDI, y me parece que la síntesis de un aprendizaje de parte de diversos sectores de la política chilena de ese fenómeno callejero que se dio el año pasado. Voy a un país que no lo hemos tocado, que tiene 10.000 complejidades. Estoy hablando de Venezuela. Quiero hacer breve comentario de estas elecciones legislativas que hubo. Participación del 31% domingo pasado, similar participación a la del año 2005, diría esquema de fuerzas también parecido, es decir, con buena parte de la oposición no participando. Si uno seguía por la elección del año 2015, hay una baja fuerte de participación, de 40%. Año que viene en Venezuela va a haber elecciones de alcaldes y gobernadores. Hay que ver si hay ahí participación o no de los sectores que hasta ahora no acudieron, y la consulta de Guaidó deja sabor a poco también. Es decir, si estos números de participación, 31% en las elecciones organizadas por el Consejo Nacional Electoral, nos muestran cierta preocupación, la consulta de Guaidó también. Algunos analistas están hablando de desconexión de ambas agendas. Lo cierto es que con Donald Trump fuera de la Casa Blanca, un elemento no menor, el presidente de los Estados Unidos perdiendo la elección, la propia oposición a Maduro va a tener que volver a inventarse, y hay que ver la forma, ¿no? Es decir, esta estrategia autoproclamatoria, abstencionista, tiene límites evidentes, concretos. En ese sentido, me parece que algún diálogo entre las partes, como el que se intentó fallidamente en Dominicana, sigue siendo una necesidad. Y además le agrego el condimento de que hubo un llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana para que la oposición participe de la elección. En un momento se especuló con que Capriles participaba, Capriles después se baja, la Unión Europea se baja de la observación. Bueno, un escenario en ese sentido preocupante. Lo que quiero marcar cuando hablo de Venezuela también es, si la pandemia golpeó en todos nuestros países, y puse ejemplos concretos, también mencioné lo que pasaba en Bolivia, lo hizo, diría, el doble o el triple en Venezuela. Hay unas cifras que son tremendas. En 2013 los ingresos en dólares de Venezuela eran de 56.000 millones de dólares.
hoy, 2020, son de 477 millones de dólares, es decir, una caída del 99%, para ponerlo en términos concretos. De cada 100 dólares que le ingresaban a Venezuela por la venta de petróleo, le ingresa uno hoy. Bueno, es una situación muy peculiar y me parece que influyen ahí mucho las sanciones también económicas de parte de los Estados Unidos. Habrá que ver qué es lo que pasa con la administración de Joe Biden. Último punto sobre elecciones. Brasil, se comentó un poquito, unas elecciones de alcaldes muy particulares, ¿no? Con la aparición de nuevas figuras dentro del escenario de lo que es el progresismo, la izquierda brasilera, como bien decía Dolores. Hablo de Boulos en San Pablo, Marilia en el Nordeste, Manuela Dávila en Porto Alegre. Digo, mirando el escenario de la derecha y la centroderecha brasilera, vemos a un bolsonarismo golpeado electoralmente, a dos partidos de los llamados tradicionales fortalecidos o haciendo una buena elección. Hablo del PSDB y el PMDB. Están ahí, salieron fortalecidos de esta elección, o al menos salvando lo que disputaban. Y esta aparición de nuevas figuras dentro del escenario, ¿no?, del espectro progresista de izquierda, que habrá que ver cuál es la valoración que se da más adelante, ¿no? Guillermo Boulos, un joven al cual hay que prestarle mucha atención, que viene del movimiento de trabajadores sin techo de San Pablo. Y siempre se menciona una frase de Kissinger, que es esa, ¿no?, de donde vaya Brasil, allí va a ir América Latina. Bueno, me parece que la incógnita ahora es qué va a hacer Bolsonaro sin su principal mentor, ¿no? Que fue durante estos años Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y ahí cuento una anécdota breve, como para entender la devoción que tiene la familia Bolsonaro por Donald Trump. Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, una persona muy influyente además en la política exterior del gobierno de Brasil, Eduardo Bolsonaro, le puso Georgia a su hija, Georgia, por ese estado, ¿no? Un estado que fue clave en el año 2016 para el triunfo de Donald Trump, pero digo, eran más trumpistas que Trump. Entonces quiero ver ahora qué hace la familia Bolsonaro, que gobernando es una especie de clan, en cuanto a la política exterior y cómo se alinean. Desafíos para el año 2021. Bueno, en términos electorales me parece que el primer desafío para los movimientos nacional populares en América Latina va a ser la elección de Ecuador. Estamos con fecha febrero, es decir, nada. Estamos a mediados de diciembre, es en semana la elección en Ecuador. Andrés Arauz parte con una buena posición frente a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es un banquero, que es una especie de eterno candidato de los sectores más conservadores. La última elección la disputó mano a mano con Lenín Moreno, y paradójicamente Lenín Moreno terminó aplicando el programa de Lasso, ¿no? Y ahí el tema es evaluar si tiene más capacidad de crecimiento o no una candidatura tercera, que es la de Yacu Pérez, de la CONAIE, que sintetiza a las organizaciones indígenas. Yacu Pérez, que además tiene un discurso más ambientalista, permeable a sectores de la juventud y de la clase media. Y sobre Arauz, lo que hay es una valoración que tiene que ver con una lectura de la pandemia, ¿no? Es esto de elegir un economista, como hizo Bolivia. Ojo, que me parece que este es un dato que va a estar cada vez más presente en los procesos electorales en América Latina, es tratar de elegir a alguien que pueda llevar adelante transformaciones de índole económica en la América Latina de la pandemia y la pospandemia, con todo lo que eso implica, con la caída estremecedora de los índices económicos. Me parece que con Lasso, con problemas de salud bastante evidentes, surge la duda de quiénes van a ingresar a la segunda vuelta electoral. Yo ahí sí creo, de existir hipotéticamente un triunfo de Arauz, que la configuración latinoamericana ya sería distinta a la que encontró Alberto Fernández cuando asumió, ¿no? Porque uno podría hacer ahí un breve mapeo, y es Andrés Manuel López Obrador ganando en 2018 en México, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner ganando en la Argentina en el año 2019, Arce ganando en Bolivia en el año 2020, y uno se pregunta qué puede pasar con Arauz en 2021 en Ecuador. Aún así, suceda lo que suceda, hay un escenario de disputa en América Latina de fuerzas,
un escenario, diría, mejor para las fuerzas progresistas del que era hasta hace 1 o 2 años atrás. Después asoma Perú como más incierto, en abril, ¿no? Dolores habló de las elecciones que hubo en Perú a inicios de este año, toda la crisis que estamos viendo a nivel institucional es grande, fuerte. Aparece Verónica Mendoza como una candidata que busca dar el zarpazo de las fuerzas progresistas. Yo siempre digo que hay que ser precavidos en torno a las expectativas con Perú, tener una especie de saludable moderación, pero está también esa elección en abril próximo. Y ojo, porque ya para noviembre, pasadas las elecciones de medio término en la Argentina, en nuestro país, vienen las presidenciales en Chile, ¿no? Chile empieza un proceso constituyente, pero va a tener elecciones presidenciales a fin del año próximo. Soy de los que cree que la pandemia va a dejar un mundo más injusto y una América Latina más injusta, que estos son datos, es triste, pero es lo que va a suceder, que la pobreza crece en América Latina, incluso en países que han inyectado gran parte de dinero a los sectores históricamente más postergados. Nuestros países van a tardar, diría, años en volver a la situación económica prepandemia, y ahí me parece que hay que volver a pensar los organismos de integración, ¿no? Un Mercosur donde ingrese Bolivia como miembro pleno, ahora está asumiendo la Argentina la presidencia pro tempore del Mercosur, una CELAC, una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que, con México en la presidencia, se dio este año, se va a dar el próximo también, se pueda plantear varios objetivos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es motorizar el foro China-CELAC, un foro, diría, como lugar privilegiado de encuentro y de negociación de nuestros países con China. China es la segunda potencia de este planeta, es uno de los pocos países que está creciendo tras el cimbronazo. Una América Latina, entonces, que negocie en su conjunto, diría, que piense una unidad como la que tuvo en la primera década de este siglo para negociar, en este caso, con China. Y último punto, que también me parece importante, es el vínculo de América Latina con los Estados Unidos, todavía la principal potencia de este planeta. Nosotros venimos de años donde evidentemente hubo una hegemonía, diría corta, pero hegemonía al fin, de los gobiernos conservadores, ¿no? Más alineados con Washington. Eso se vio en la creación de Prosur, para intentar dinamitar la UNASUR, pero también en un lugar privilegiado que ocupó durante estos años la Organización de Estados Americanos. También se vio en esa jugada de Trump, que fue exitosa, lastimosamente para América Latina, de poner a Claver Carón al frente del BID. Y al desprestigio de la OEA, ya voy finalizando con esto, al desprestigio de la OEA producido por su accionar en Bolivia, se suma ahora la salida de Trump de la Casa Blanca. Entonces, yo digo, la llegada de Biden nos tiene que llevar a analizar el escenario de forma integral. Y hay que ser precavido en cuanto a las expectativas, pero yo no quiero caer en el son todo lo mismo, ¿no? Que es casi una negación de la política. Porque, por poner un caso concreto, Obama fue a La Habana, abrió una embajada, y Donald Trump hizo todo lo contrario, aumentó el bloqueo sobre Cuba. Digo, esos son datos, no sé lo que va a hacer Joe Biden, me parece que igual hay que tener en cuenta estos elementos. Y al elemento Estados Unidos le agrego que China acrecentó su influencia en América Latina en lo que fue la pandemia, ¿no? Lo hemos visto, aquella famosa diplomacia de las mascarillas, de los insumos, estuvo presente. Ahora China promete a su vacuna como un bien público mundial, cuando Estados Unidos lo único que hace es estoquearse fronteras adentro. Entonces, en ese punto vuelvo a poner esto del foro China-CELAC. Como breve conclusión, en menos de un minuto, hubo un proceso de movilización e impugnación en 2019, que tuvo cierta cristalización electoral durante este año, durante el 2020. Creo que los movimientos nacional populares consiguieron mejorar posiciones, sobre todo con la elección en Bolivia. Creo que hay por otro un punto importante. Y habrá que ver si en Ecuador, Chile, Perú, habrá que ver si esos países, Ecuador con más posibilidades, aportan nuevos elementos para terminar de configurar un polo progresista continental que sea más ancho, más sólido. Dejo ahí, después la seguimos en la tanda de intercambios. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Vamos a ir rápidamente a las preguntas. Bueno, tengo varias preguntas.
Yo se las voy a leer y ustedes van a decidir a ver quién quiere contestar. Tratamos de agrupar algunas que se referían un poco a lo mismo. La primera, ¿es posible que la estructuración de una diplomacia de partidos políticos en la región pueda contribuir al sostenimiento de la democracia? Otra, ¿cuál es el panorama 2021 en la región? Y si en este panorama es posible pensar en una crisis económica y en una crisis de modelos políticos, de los modelos políticos tradicionales debido a la crisis del COVID. ¿Cuáles son las influencias o cuáles pueden ser las influencias en la región ante episodios de los procesos, por ejemplo, el proceso constituyente de Chile, de las futuras elecciones generales en Honduras, Nicaragua y Perú, y en las legislativas de Argentina y México? Algo que, bueno, algo se refirió un poco recién Juan Manuel, es una pregunta referida al futuro de la región ante la victoria de Biden en Estados Unidos. ¿Y cuáles son los factores que se vinculan con, con esta presencia de la nueva derecha? Y si se puede hablar de una ola de una nueva izquierda en la región. Bueno, no sé quién... Con el orden... Eso, iba a proponer lo mismo, Dolores, me parece bien. Dale. Bueno, arranco tratando de acordarme de todas. Arranco por lo último, retomando un poco los puntos que planteaba Juan con respecto al tema de Estados Unidos. Bueno, ayer justo ya se definió a través del colegio electoral la candidatura de Biden y Harris. Yo coincido también con la postura que planteaba, esta idea de, bueno, no importa quién es quién, siempre está en contra de América Latina. Me parece que uno puede ver patrones, ¿no?, de demócratas, republicanos, donde la agenda en materia de política exterior hacia la región quizás no tiene grandes cambios, pero me parece que sí fue clave la idea de quién era el republicano, ¿no?, de Donald Trump, porque efectivamente el liderazgo que planteaba Donald Trump para la región, en esto del apoyo a Bolsonaro, el apoyo a Yanine Áñez, o sea, en ese punto me parece que iba en contra de la institucionalidad democrática en la región, y que si bien obviamente la agenda y las prioridades de Estados Unidos y del gobierno de Biden no van a estar en América Latina, creo que la mirada que puede tener en materia de relacionamiento con América Latina, teniendo en cuenta quizás algunos avances en relación al gabinete con algunos perfiles muy centrados en el multilateralismo, y de pensar una idea, por ejemplo, en el caso del diálogo en Venezuela, no hice mucho énfasis en la elección en Venezuela, creo que Juan hizo mucho énfasis en eso en varios puntos, pero creo que sí hay algo interesante para pensar, que fue el rol de Naciones Unidas, que efectivamente frente a un cisma, si se quiere, que tuvo la región, donde un grupo de Lima muy empoderado, y claramente un grupo de Lima que surge en contra del gobierno de Maduro, donde una Unión Europea también muy claramente en contra del gobierno de Maduro y claramente no reconociendo el proceso electoral. Bueno, las Naciones Unidas, bueno, ni hablar de la OEA, que como dijo Juan, planteó el fraude en Bolivia, pero que también se manifestó muy fuertemente en el caso de Venezuela, y que sigue haciendo ese tipo de declaraciones. Naciones Unidas puso un freno. Y creo que el rol de Naciones Unidas, en un contexto también de gobierno de Biden, va a ser central, ¿no?, para la región. Yo quiero hacer énfasis en un tema que no conté en el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, donde se planteó claramente que no era un actor neutral la OEA luego del golpe, y donde efectivamente tampoco tenía una legitimidad por parte de la ciudadanía, el rol de Naciones Unidas en todo el proceso, desde el golpe hasta el proceso electoral, fue central. Naciones Unidas tenía una coordinación con la Iglesia Episcopal, con la Conferencia Episcopal, donde tenía reuniones cotidianas con Eva Copa en la Asamblea, y efectivamente llevó adelante un proceso junto al órgano electoral que permitió que pueda llevarse a la elección en la fecha precisa,
y que opacó como nunca antes en la historia de las elecciones en Latinoamérica el rol de la OEA. O sea, nunca Naciones Unidas había tenido antecedentes de involucramiento en procesos electorales como fue en Bolivia, en un contexto donde claramente la OEA ya no era un actor. Y creo que también, como Bolivia fue un hito en relación a lo que tiene que ver con los procesos electorales de este año y lo que tiene que ver de cara al progresismo en la región, me parece que también fue un hito en la articulación de la OEA en la región, y que bueno, por eso quizás tanta expectativa con el rol de la CELAC para suplir un poco como alternativa, ¿no? Con respecto al tema de los partidos políticos que hablaba la primera pregunta, yo soy una gran defensora del Parlasur, aún con todos los ataques que ha tenido de todos los gobiernos miembros en los últimos años, y donde se ha ido se ha retrocedido muchísimo al no poder realizar las elecciones de manera directa, como si lo establece la ley argentina. Creo que es un ámbito donde los partidos políticos, gobiernos y oposiciones pueden generar consensos, esto que también hacía referencia Verónica, de ver las derechas en el gobierno y en la oposición. El Parlasur, con un gobierno de Bolsonaro y un gobierno de Yanine Áñez en Bolivia, si bien obviamente no como miembro, pero sí ejerciendo presión, sacó una declaración declarando el golpe de Estado a Bolivia. Por lo tanto, creo que esas son las instancias donde se pueden generar, así como se ha hecho hace muchos años en Europa, las familias políticas que son necesarias para generar estos relacionamientos a través de los progresismos en la región, para poder generar realmente alianzas que puedan llevar adelante los procesos de integración. No me acuerdo las otras preguntas, y como sé que Verónica me dijo que me está poniendo que ya es tiempo, le paso la palabra a Verónica. Ya es tiempo. Gracias, Loli. No, de nada. Bueno, voy a retomar desordenadamente, tal vez porque tampoco recuerdo estrictamente la formulación de las preguntas, pero quiero llamar la atención sobre el último tramo de la intervención de Juan Manuel, cuando puso a China en el mapa que veníamos trazando entre los tres. A mí me parece que China no solamente pone una señal de alerta, si se quiere, en términos de la reconfiguración de las relaciones internacionales, de la competencia con Estados Unidos y su carácter de posiblemente primera potencia mundial en función de qué suceda con Estados Unidos y su rumbo más inmediato, sino que nos pone frente a una situación en donde, si desde 1945 la democracia liberal era, desde el punto de vista cultural, la única alternativa posible para Occidente, China nos trae la novedad de que se puede ser potencia mundial, se puede participar en las relaciones de mercado, se puede tener un Estado fuerte, y todo esto se puede hacer sin una democracia liberal. Y eso creo que si como construcción de hegemonía China logra torcer el peso de la idea de democracia liberal entre nosotros, nos va a poner, o nos está poniendo ya, frente al desafío de reconfigurar nuestros sistemas políticos y buscar alternativas a nuestros regímenes políticos. Yo creo que lo que estoy diciendo en este momento es algo que por supuesto no va a ocurrir de un día para el otro, y posiblemente sea polémico, pero me parece que es algo que en el devenir de los próximos 50 años vamos a estar frente a esta disputa, ¿no? Creo que con la pandemia y la diplomacia del barbijo aparecieron muchas esperanzas en imitar algunos aspectos de la política china, de la organización del Estado chino y de las políticas de Estado que propone China,
pero corremos el riesgo, y retomando algunos de los grandes debates que hubo entre los filósofos más de mayor prensa en mayo, en abril-mayo, cuando se apuraban a definir si esto iba a ser, si íbamos a salir mejores o peores de la pandemia. Me parece que hay un elemento que estuvo, a mi gusto, un poco soslayado, que es que China puede sostener todas esas políticas públicas porque tiene una cultura que, además de ser milenaria, es muy obedecida por la población, una idea de comunidad que quizás nosotros podríamos de algún modo intuirla a través del concepto de comunidad organizada, pero que estamos lejos, y ni hablar como región. Sabemos que la cultura política de Argentina no es para nada extrapolable al resto de los países. Estamos lejos de poder sostener desde ese lugar. Entonces, si no está ese elemento cultural, esas políticas que tanto alabamos o que tanta expectativa le ponemos en manos de China, corren el riesgo de convertirse en mero y brutal autoritarismo, ¿no? Entonces, esto vinculado a la idea de que la democracia liberal está en baja en términos de cuáles son los conceptos, las ideas, los símbolos que están en disputa hoy, bueno, nos coloca frente a un desafío. Por otra parte, la pobreza y el deterioro de las condiciones económicas que profundizó la pandemia, a mí me ponen en una situación un poco pesimista respecto de cuál va a ser la potencia de este resurgir o esta rearticulación del progresismo o de las fuerzas progresistas, para llamarlas ampliamente, en América Latina. Las condiciones, los condicionamientos, ¿no? Las condiciones estructurales y los condicionamientos de los poderes constituidos, los poderes fácticos, frente a las posibilidades de estos vislumbres progresistas, y la composición misma de estas fuerzas que, para llegar a torcerle el brazo a los gobiernos de las derechas, requieren, bueno, hace que yo me ponga un poco pesimista, digamos. No estoy muy segura de si el rumbo será efectivamente para el pueblo, ¿no? Gobiernos populares, retomando el concepto central que trajo Enrique al abrir hoy la mesa. Así que bueno, hasta ahí, y le doy la palabra a Juan. Bueno, Juan Manuel. Ahí estamos, estaba desmuteándome. Empiezo con Estados Unidos. Yo digo, empiezo de una caracterización que me parece que otros 4 años de Donald Trump hubieran sido muy dañinos para América Latina. Trump, en las primeras lecturas que hicimos de Trump, antes de que llegara a la presidencia, se vaticinaba, algunos analistas lo decían, Trump va a ser aislacionista, a Trump no le va a preocupar América Latina. Bueno, evidentemente Trump llegó a algo inédito en el mundo, que es definir un presidente autoproclamado en un país sudamericano, un presidente que jamás tuvo poder en esas fronteras. Digo, yo no, sin querer poner expectativas de más en Joe Biden, creo que va a tener una mirada más multilateral, y que tampoco creo que centre su atención integralmente en nuestro continente. Me parece que hay algo para estudiar, para analizar, para ver. Habrá que ver también su vínculo con el Papa Francisco, ¿no? Que tienen un vínculo bastante cercano. Esto lo contó el propio Alberto Fernández tras su llamada. Me parece que ahí tenemos una suerte geopolítica como argentinos. Dicho esto, soy de los que cree partidos políticos, coyuntura, América Latina hoy, democracia.
Yo soy de los que cree que los partidos políticos tienen gran importancia en este momento latinoamericano, y lo digo en términos hasta de cobertura periodística, porque cuando tengo que cubrir elecciones en Perú o en Brasil, me quiero morir, ¿eh? En Brasil, la última elección a nivel nacional, más de 33 partidos. Es imposible, es un sistema de partidos político bastante deteriorado por su forma, en ese caso muy parlamentarista. El caso de Perú, bueno, evidentemente una crisis institucional de largo alcance. Soy de los que cree siempre que hay que apostar a fuerzas transformadoras que originen procesos de nuevo tipo, por ejemplo, como se dio en Chile en la Constituyente, donde hay todo un proceso político para estudiar y analizar. Ahora, si me llevas, por ejemplo, a un análisis de la Argentina, yo creo que a la Argentina no le pegó más fuerte la pandemia en términos económicos porque hubo un Estado que intervino. Más o menos, en la Argentina esto podría haber sido, creo yo, bastante peor de lo que fue en términos de la administración económica, y me parece que ahí tuvimos la suerte de haber coexistido en la pandemia con un gobierno peronista. ¿Cuál es el panorama para el 2021? Bueno, depende de cómo empiece el calendario electoral. En Ecuador, en febrero próximo, depende cómo le vaya a Arauz, depende cómo le vaya al progresismo en Perú en abril, ahí hay menos fichas puestas en términos generales. Aún así yo creo que las expectativas hoy para los espacios nacional populares, progresistas y de la izquierda latinoamericana son hoy mejores que hace 2 o 3 años atrás, o son hoy mejores que hace un año atrás. Hace un año atrás había un gobierno de facto en Bolivia, había un presidente autoproclamado con posibilidades más o menos de acceder al poder en Venezuela. Finalmente no accedió al poder Juan Guaidó en Venezuela, hoy está más deteriorado, pero digo, había una situación, y Donald Trump hace un año atrás, Donald Trump estaba con serias chances de seguir en la presidencia de los Estados Unidos de América. El escenario era muy complejo. Creo que las expectativas hoy para el progresismo latinoamericano son mejores que hace un año. También entiendo, como dice bien Verónica, que el poder fáctico influye. Me parece igual que los pueblos pueden contestarle a ese poder fáctico, porque el ejemplo de Bolivia para mí es el más nítido. En Bolivia hubo un golpe de Estado, hubo 2 masacres, y cuando fueron a las urnas se tuvieron que ir. Una situación inédita tras un golpe de Estado. Volvió Luis Arce, volvió Choquehuanca, y ahora está hasta Evo Morales en Bolivia. Estarán discutiendo internamente qué hacer con las subnacionales, qué hacer dentro del MAS, pero volvieron al gobierno, ¿no? Me parece que el caso ese es interesante para analizar cómo el poder fáctico influye, pero la historia en general, y en eso peco a veces de optimista, la terminan haciendo también los pueblos latinoamericanos, como le hizo el pueblo boliviano, que en apenas un año le dijo: muchachos, ustedes se tienen que ir, y se fueron. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un largo camino por recorrer, como recién decía al inicio Enrique y también Mariana, esto de pensar a la región desde, para y con la región, a través de marcos analíticos propios. Yo creo que se pudo recorrer desde diferentes aristas, diferentes aspectos que de alguna manera consolidan un poco lo que se charló hoy, y que, me da para muchísimo más. Así que también, como decía Enrique y Mariana, que esto, sirva también para entretejer nuestros lazos. Entonces, lo que me queda, estamos muy en tiempo, así que es agradecerles a todos y a todas, insistiendo en este año tan particular, que por lo menos nos da la oportunidad de poder juntarnos así, que a veces esto también, facilita. Entonces, agradecer a la Universidad de San Isidro, a la Cátedra Saavedra Lamas, a Mariana, a Enrique, a Loli, a Verónica, a Juan Manuel, y a todos los que participaron hoy, e invitarlos a seguir construyendo. ¿Sí? Nosotros, con Enrique, como él dijo, trabajamos juntos,
desde hace tiempo, y bueno, tratando de alguna manera dar un aporte, ¿sí? A partir de esto, digamos, que generamos, dar un aporte para seguir pensando, ¿sí? En las alternativas para nuestra región. Yo no sé si, Enrique, querés decir algo. Yo, de mi parte, agradecimiento, les deseo a todos y a todas un muy feliz año, que sea lo mejor posible, ¿sí? Y que esperemos que el próximo nos encuentre mejor. Así que, Enrique, si querés, desmuteate. Muchísimas gracias, querida Vero, muchísimas gracias a todas, a todos. Una sola frase que pensaba y me acordaba cuando estaba hablando Loli y después cuando escuchaba a Juan Manuel y a tu otra tocaya Vero. ¿Te acordás, Loli, cuando en pleno encuentro de partidos políticos de América Latina y Asia-Pacífico ocurre el golpe de Celaya? Y me acuerdo, ahora entiendo, ahora que vos decís que nunca habías visto aquello del silencio salud, entiendo por qué tu enorme preocupación de ese momento, y yo te decía, por supuesto que hay que condenarlo, pero esto no se compara. En América Latina, la democracia ha vuelto para quedarse. No son lo mismo las otras dictaduras, como la que hemos tenido cuando se destituyó a Lugo un poco después y demás. ¿Eso significa que estamos bien? No. ¿Eso significa que hay lugar para el optimismo? De ninguna manera. Eso significa solamente que hay lugar para una cauta esperanza. Y en función de esa cauta esperanza es que creemos que vale la pena seguir luchando para que, a pesar de que en las facultades de ciencia política se siga pensando que el pueblo no existe y se quiera defender a la democracia sin hablar del pueblo, habemos algunos que depositamos justamente ahí nuestra esperanza. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y seguimos adelante siempre juntos y juntas. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias.